Bien, la clase de hoy es un poquito larga, pero no es tan densa en términos de contenidos. Vamos a hablar de cuáles son las características que definen los primeros asentamientos humanos, pero en verdad lo vamos a usar un poquito como excusa para hablar de cosas más contemporáneas respecto del urbanismo y los estudios urbanos que pueden ser interesantes de revisar. Toda esta primera parte de este curso de Territorio Urbanismo 1 tiene como un acento histórico, ¿cierto? Hemos empezado a revisar ya contenidos relacionados con eh, la revolución agrícola, ¿cierto? Del Paleolítico. Y ahora vamos a entrar a como las primeras grandes civilizaciones y a las características urbanas de estas civilizaciones. Pero de nuevo, el tema en específico no es aprenderse cómo eran las ciudades en Egipto, eso lo podemos encontrar en los libros, lo podemos leer cuando lo necesitemos. Lo importante es que ya en las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos humanos complejos, ya aparecían temas que son importantes para el urbanismo actual, y eso es importante de conocer. Entonces, cuando hablamos de primeras civilizaciones, ¿cierto? Nos vamos a referir a un autor principal que es A.J. Morris, que tiene un libro que se llama La historia de la forma urbana, y va a identificar 6 puntos en el planeta, ¿cierto? Que son para él las primeras civilizaciones, ya con sistemas urbanos complejos, ¿cierto? Hay otras civilizaciones entre medio o anteriores a esta, pero que no tenían esta característica de ser tan complejos como para decir que ahí había un asentamiento humano de tipo ciudad. Entonces ahí están, la mayoría están bueno, están repartidos en el mundo, hay como 2 por sector, pero los primeros están eh, en el Medio Oriente, ¿cierto? Son Egipto en África y Sumeria justo enfrente. Luego tenemos 2 civilizaciones que son las más grandes y las más importantes hasta el día de hoy, ¿cierto? Son los países más populosos del mundo, como son China e India, con las civilizaciones Chang en el caso de China y Harappa en el caso de India. Y en Sudamérica este autor destaca a los aztecas y los incas. En esta clase vamos a ver estos primeros 4. Vamos a dejar para la segunda clase estos 2 que son un poquito distintos porque Latinoamérica tiene como algunas condiciones específicas. Esos son los países actualmente en que se encuentran esas civilizaciones, ¿cierto? Sumeria hoy es Irak, Egipto se sigue llamando Egipto históricamente, India y China, México y Perú. Esos son los sectores más o menos como geográficos donde se ubican estas civilizaciones, la llanura del río Huangho en India, o sea, en China, el Valle del Indo en India, los Tigres y Éufrates, esto seguramente el 3 y el 4 les suenan bastante porque son contenidos de la educación media en Chile, no tanto así la civilización de India y de China. ¿Cierto? Tigris y Éufrates en el caso de Mesopotamia o de Babilonia, y el Valle del Indo, o sea, del Nilo, que es donde se ubica la civilización egipcia. Hay gente, paré un poquito, porque hay gente pidiendo acceso. Bien, esos son los sectores entonces geográficos donde se localizan estas primeras. Como les dije, las 5 y las 6 las vamos a dejar para la siguiente clase. En el caso de la civilización Chang o de la dinastía Chang, que es esta civilización en China, esto es más o menos lo que hoy queda de esto. Em, Este es más o menos como alguna data histórica no muy importante, pero finalmente, bueno, la dinastía Chang reina en esta parte de China entre el 1700 y el 1100 antes de Cristo, estamos hablando de 1000 años antes, o sea, 3000 años antes, eh, en que se desarrollaron las primeras ciudades al mismo tiempo en torno a la artesanía del bronce, que fue muy importante para las civilizaciones asiáticas en general. Y en este caso, como ustedes saben, uno de los principales factores que determinan la ubicación de
de estas civilizaciones es la cercanía a los ríos. Cercanía a los ríos por distintos motivos, ¿cierto? Tanto como para la siembra, como para la agricultura, como para el transporte de la mercancía. Estamos hablando de ciudades que ya eran un poquito más complejas, tenían la capacidad de acumular alimentos y por lo tanto tenían también las posibilidades de hacer mercado con ellas, ¿cierto? Transportarlas a otros lugares y intercambiarlas intercambiar con otros elementos, con otras culturas, o dentro de esta cultura, donde en este sector que es parte de lo que hoy día es China, ya es bastante grande y en verdad habían varias ciudades. Lo interesante también respecto de esta civilización es que desarrollaron la escritura muy tempranamente, entonces eh, está la posibilidad en esta civilización, y no en todas, ojo, porque Egipto y Sumeria fueron descubiertas bastante después y tenían otro tipo de escritura, no o sea, tenían una escritura cuneiforme, había que hacer una traducción. En el caso de esta civilización, el chino antiguo se parece bastante al chino actual y por lo tanto se podía leer fácilmente lo que se había escrito sobre estas ciudades y por lo tanto hay una especie de continuidad histórica entre los primeros asentamientos que eran más o menos de este tipo en torno a esta... esto es un dibujo en base a los escritos que se han encontrado sobre esta civilización, hasta la China actual, que es básicamente una ciudad... hay varias ciudades en China de carácter global, ¿cierto? Que tienen como este tipo de imágenes urbanas bastante desarrolladas. Entonces, son ciudades completas que además tienen una continuidad histórica, es decir, están en el mismo lugar donde estaban estos primeros asentamientos. Son ciudades que tienen alrededor de 4.000 años de existencia, finalmente, estas ciudades que tienen este tipo de imágenes actualmente. Mucha, otra cosa que hay que mencionar es que muchas de las civilizaciones que no sabemos muy bien cómo eran, ni cómo se organizaban, ni cómo eran sus ciudades, es porque terminan desapareciendo, se terminan redescubriendo después de mucho tiempo y sin data escrita era muy difícil reconstruir esa historia más allá de las ruinas que quedan, ¿cierto? Esta era una dicotomía interesante que es muy propia de las ciudades contemporáneas también, que es básicamente dos tipos de ciudad. Eh, una ciudad para la élite, ¿cierto? Para la élite política, para la élite guerrera de China, que tenía como este tipo de imagen casi de castillo medieval, estamos hablando de 1500 años antes de la edad medieval, con mucho desarrollo de la piedra y lo que ustedes conocen como los grandes muros de China, ¿cierto? Que tenía distintas funcionalidades, sobre todo de defensa, pero también de demostrar como opulencia ante ante otras civilizaciones, ante otros grupos humanos, pero también entre ellos mismos, considerando de que este es la imagen que tiene la ciudad para la élite y esta es la ciudad eh, para el pueblo agrícola, ¿cierto? Pequeñas comunidades en torno a este tipo de viviendas bastante más precarias que esta opulencia de piedra. Eso es eh, muy propio también de las ciudades. No ha cambiado mucho en los siguientes 4.000 años esta característica de una ciudad dual, ¿cierto? Donde una clase vive de una forma y otra clase vive de otra. Estas son como recreaciones específicas de cómo podría haber sido el sistema de ciudades amuralladas, más allá de la gran muralla china. En general las ciudades tenían esta característica eh, de ser amuralladas, y es más o menos una imagen de cómo era la diferencia también entre la ciudad de la clase alta, de la elite, y el resto de la ciudad que estaba fuera de ese muro. Eso también es interesante, en general se va a tratar en las ciudades que son un poquito más desarrolladas de incluir parte de la ciudad dentro de una característica tipológica y la otra parte de la ciudad, la más pobre, la parte agrícola, con otro tipo de, de forma urbana. Pero bueno, también considerar de que esto de las ciudades amuralladas no es único, pero sí es muy, en esta civilización es muy anterior al resto de las civilizaciones.
Bien, entonces esa es como una de las características de esta civilización que desarrolló este tipo de ingeniería con bastante antelación al resto de civilizaciones. Y esta es una cosa que aparece, evidentemente no es China, es una ciudad en Chile, es el borde costero de Coquimbo. eh, y aquí aparece un tema que es súper contemporáneo, que tenía mucho que ver con lo que pasaba en China, con estas ciudades amuralladas que no solamente eran para la defensa, sino que o sea, no solamente para la defensa contra otros seres humanos, contra otro grupo, sino que era una defensa también contra la naturaleza. Eh, Cuando venían ese tipo de desastres socionaturales, íbamos a decir socionaturales porque si esto fuese un sector natural, que haya un tsunami no es ningún desastre, porque la naturaleza está preparada para ello. El problema es cuando hay sectores humanos, ¿cierto? Entonces son socionaturales. Cuando hay este tipo de desastre, quienes finalmente se ven más expuestos son justamente las clases más bajas, son las partes que no están amuralladas de la ciudad, que no están protegidas contra este tipo de desastres y son los que se llevan la peor parte casi siempre. Eh, entonces, con este tipo de cuestiones que son cada vez más frecuentes, ¿cierto? Nosotros tenemos en la cabeza el último terremoto con tsunami que fue el año 2010. Eh, Sabemos cómo afecta, ¿cierto?, a las ciudades, sobre todo a las ciudades eh, que tienen este tipo de diferencias sociales bastante abismales. Finalmente lo que se lleva un tsunami o un aluvión no es la parte más rica de la ciudad, sino que justamente las partes más vulnerables. Y eso es un tema importante para los urbanistas actuales, considerar este tipo de cuestiones en su estudio de la ciudad, en su proyección arquitectónica, etc. ¿Cierto? Ese es el borde costero de La Serena, que también está muy afecto a las condiciones de tsunami, pero aquí la edificación, cierto que esto está pegado con Coquimbo, una conurbación, Coquimbo-La Serena, para los que no conocen, pero vemos que la diferencia, por ejemplo, en términos tipológicos, es bastante distinto y vemos como los primeros pisos en este sector, que es bastante más acomodado, está liberado. No hay departamentos en los primeros pisos en La Serena, por lo tanto, un tsunami podría subir por acá y casi no afectar a estas construcciones. De hecho, no las afectó para el último terremoto y tsunami en la región. Entonces ahí vemos de nuevo como que no depende la vulnerabilidad de la cercanía o no al sector de riesgo, sino que depende también de la infraestructura y de cómo los arquitectos y las arquitectas diseñan esos espacios eh, con la idea de aminorar estas posibilidades o aminorar esta vulnerabilidad social en torno a los riesgos naturales o socionaturales. Esta es la siguiente civilización que vamos a revisar, es la cultura Harappa, que está en el Valle del Indo, ¿cierto? En la actual India. Eh, Ese es más o menos el mapa en ese momento, ese es el río Indo, que atraviesa a varias ciudades, entre ellas la misma Harappa, pero en verdad cultura Harappa se le llama como a todas estas civilizaciones, donde la principal ciudad y la que se mantiene actualmente con mayor cantidad de ruinas y más visible es Mohenjo-Daro. No es la misma Harappa, que está un poquito más arriba. Está llegando al delta del Valle del Indo, hacia el mar. Esta civilización incluso es un poquito más antigua que la cultura china, que revisamos anteriormente, se desarrolló entre el 2000 a.C. y el 1750 a.C. Después hay un vacío histórico en ese sector, ¿cierto? Se van a redescubrir las ruinas después de algún tiempo, por lo tanto no hay tanta continuidad histórica como en el caso como en el caso anterior. Y esto es más o menos lo que queda, ¿cierto? A la izquierda, esto es lo que queda, que tiene bastante buen desarrollo, o sea, como se entiende bastante cómo era la ciudad viendo este espacio, a pesar de que es solamente el basamento. Aquí hay una recreación de cómo podría haber sido el resto de la ciudad, ¿cierto? Esto es como la mitad de abajo de este, eh,
de esta imagen de la izquierda, una recreación en ilustración. Una cosa interesante de esta cultura o de este tipo de ciudades es que no tenían edificios principales, sino que el centro de la ciudad era un complejo de edificios cívicos y religiosos, lo que habla un poquito de la consideración espacial de el centro como una cuestión importante, que es distinto en otras ciudades, pero en esto ya aparece como la cuestión pública, la cuestión del Estado, las salas de asamblea, las oficinas, el lugar donde se guarda la comida, que eran lugares públicos, ¿cierto? Si en estas organizaciones o en este tipo de organizaciones sociales el abastecimiento de comida era público, es como si nosotros tuviésemos lugares donde guardar nuestra comida y que fuese eh, resguardado por el Estado y que estuviese en las áreas centrales. Eso pasaba hasta no hace tanto, hasta el capitalismo, digamos, hasta los últimos 2 siglos de historia. Y había otras instalaciones que también eran bastante avanzadas para la época. Se va a decir en general que las instalaciones sanitarias y que la ingeniería hidráulica y todo ese tipo de cosas van a ser en Roma, estamos hablando de 1500 años después, pero, pero las últimas revisiones arqueológicas de este tipo de ciudades ya consideraba instalaciones sanitarias, baños públicos en ciudades 1500 años antes en India. Y eso es interesante. Lo siento, sigo aceptando gente que llega hasta ahora a la clase. Y lo último, que más que nada no es una cuestión que esté tan clara, pero sí es una especulación interesante que tiene que ver justamente eh, con esta característica pública del espacio en las áreas centrales de este tipo o de esta civilización en particular, que es como que la infraestructura de esta área central cívico-religiosa está preparada o está pensada como si fuese a albergar el comercio, ¿cierto? Se piensa que ahí ustedes lo ven como en la imagen de la derecha, se piensa que este espacio, como está acondicionado, porque como se piensa que era, podría albergar áreas comerciales, y eso también es interesante y es algo que se atribuye también a otras civilizaciones más avanzadas, pero que ya aparece desde el 3000 antes de Cristo, desde el 2500 antes de Cristo en este tipo de ciudades. Eh, la principal característica de esta civilización y de la cultura arapa en torno a lo urbano es que se va a mencionar que este es el origen de la planificación urbana, porque es el sistema más complejo y más antiguo respecto de la organización del espacio urbano, respecto de retículas regulares, alineaciones de calle. Sabemos que, por ejemplo, la ciudad medieval, estamos hablando de 2000 años después de esto, o esta civilización, y todavía estamos hablando de ciudades de crecimiento orgánico, sin mucha planificación, con muchas callecitas, con distintas formas, que se adecua a la colina, ¿cierto? O a las áreas geográficas y va teniendo como formas muy intrincadas. Distinto de este tipo de ciudades, sobre todo de Mohenjo-Daro, que tienen una planificación, eh, alineación, calles perpendiculares, retículas, partes bajas, partes altas, que parece ser un sistema bastante complejo de planificación urbana. Y eso también es como, es interesante porque es lo más antiguo que se conoce como una ciudad con orden, planificada, distinta de las ciudades en Egipto y Sumeria, que parecían civilizaciones bastante más eh, civilizaciones bastante más desarrolladas, pero que no tenían planificación urbana, y eh, eso es característico de esta civilización. Y esto tiene que ver también con una cuestión que esta cultura, o la cultura india ha desarrollado con mucha antelación y
con mucha preocupación, porque básicamente es parte importante de su religión, que es justamente pensar en estas ciudades o en la planificación urbana como un mandala, ¿cierto? Como un espacio o como una representación incluso de la divinidad. Eh, Sabemos que la cultura india tiene un nivel de espiritualidad relacionado con las formas y con el dibujo, que es muy interesante, y eso lo plasmaron en la ciudad y desarrollaron ciudades con una alta complejidad y que si uno las mira desde arriba, y ahí está el plano de Mohenjo-Daro, cómo se reconstruye en base a las ruinas. Básicamente lo que vemos es un mandala. Eso tiene que ver con lo que habíamos hablado antes también en otras clases, en las clases anteriores, de la explicación religiosa de la ciudad. La ciudad en esta civilización se ordena, se planifica en función de una significación religiosa asociada a esta representación de la divinidad en torno a la geometría, que nosotros conocemos como mandala y que nosotros pintamos de colores, pero que en verdad son cuestiones espirituales bastante avanzadas. En relación a esto último que estamos hablando, es interesante revisar esta cuestión como de la planificación urbana, en torno, en principio, como lo veíamos en la cultura arapa, una cuestión casi geométrica, pero en verdad eh, estamos hablando de 4.000 años antes, donde nace este tipo de planificación, donde la geometría era una cuestión importante, pero que es una cuestión que no ha parado de ser importante. Y ahí vemos dos planificaciones urbanas de tipo metropolitano que se le han hecho a Santiago. El PRIS de 1960, que es el Plan Regulador Intercomunal, y a la derecha el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, PRMS. Me imagino que lo han escuchado varias veces, pero quizás no sabían qué significaba. PRMS es Plan Regulador Metropolitano de Santiago, de 1994, después de bastante tiempo sin planificación urbana, en la época de la dictadura, donde se derogan los planes anteriores y no se planifica nuevamente hasta el 94. Eh, si ustedes lo miran, también tiene bastantes cuestiones relacionadas con la geometría, y es una cuestión que la planificación urbana contemporánea también considera, porque la geometría ya no desde un aspecto religioso, ¿cierto? Ya desde un aspecto bastante más funcional, nos ayuda bastante a ordenar la ciudad. Más allá de las consideraciones propias de la geografía, del clima, etcétera, o de las formas de crecimiento en función del mercado, seguimos tratando de ordenar la ciudad desde una manera geométrica, no perfecta como en el caso de la cultura arapa, pero sí buscando regularidades, buscando eh, fórmulas de diseñar la ciudad o de darle forma, que permitan ciertos niveles de simetría, de equilibrio, y eso sigue siendo un tema importante. Lo vemos en los planes desde 1960 hasta 1994, estamos hablando de 4.000 años después de las primeras ciudades en Arapa. Esa es la última modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que es la modificación 100, el llamado PRMS 100, que si ustedes se fijan lo que está intentando hacer, geométricamente, de nuevo hablando, completar la ciudad que ya está como desarrollada y que ha tenido ciertos vacíos de desarrollo, trata de completarlos. Y ahí está como se articula esa forma eh, de rellenar la ciudad, de hacer como infilling, como le dirían algunos autores, y ahí también con algún diseño geométrico de áreas verdes, de parques. Sigue siendo la geometría súper importante para este tipo de planificación urbana, considerando sobre todo temas de accesibilidad y de equidad en la ciudad. Entonces, la siguiente cultura que vamos a revisar hoy es justamente Mesopotamia, Sumeria, que está entre los ríos Tigre y Éufrates. Esto ustedes lo saben porque es uno de los contenidos de la PSU, quizás más importante respecto de la historia antigua sobre todo.
en lo que hoy es Irak, parte de Irán también, pero en general Irak, eran no solamente una ciudad, la más conocida es Mesopotamia, pero en verdad era un lugar de varias ciudades que eran ciudades-estado, respondían a un gran sistema de gobernanza, pero eran independientes entre ellas. Estamos hablando del año 1700 a.C. Eh, Aunque hay eh, algunas ciudades que parece ser, o se han encontrado restos bastante más antiguos que eso. Estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo, 7.000 años antes de Cristo. No civilizaciones, no grandes ciudades, pero sí algunas cosas menores. Estamos hablando de ciudades que ya a 1700, cuando llegaron antes de Cristo, que llegaron a su apogeo, o a su esplendor, ya venían con 6.000 años de desarrollo. Eh, Santiago tiene alrededor de 400 años de desarrollo desde que llegaron, o bueno, podríamos decir un poquito más, pero se supone que la historia tradicional va a contar de que cuando llegó Pedro de Valdivia a la ciudad no había nada. En verdad sí había un fuerte inca en la plaza de armas, pero bueno, esa historia es relativamente reciente. Estamos hablando desde 1541 hasta ahora, la ciudad de Santiago tiene apenas 500 años. Estas ciudades tenían 6.000 años cuando llegaron a su apogeo. Estamos hablando de ciudades con bastante desarrollo histórico. También, de nuevo, una ubicación privilegiada geográfica en torno a un río, que es uno de los temas principales, para bien o para mal, de las civilizaciones más antiguas. Para bien en el sentido de que el agua es un tema esencial para la vida, pero también de que estaban sujetos a inundaciones permanentes en las ciudades, que en este caso, con el nivel de ingeniería que tenían en ese momento, significaba empezar las ciudades de cero. Eh, Esta es una imagen que representa esta ubicación geográfica privilegiada. Estamos hablando de lo que hoy es Irak. Ustedes tendrán un imaginario relativo a estos países y estas ciudades como un desierto, ¿cierto? Bastante seco. Pero los escritos más antiguos, es decir, de Mesopotamia y de Sumeria, van a hablar de la ciudad de Babilonia, de los jardines colgantes de Babilonia, que esta es como una representación o una recreación de cómo podría haber sido esto. Imagínense esta imagen en pleno desierto. Tiene que haber sido bastante impresionante lo que significaban estos jardines colgantes y esta maestría en usar el agua en el lugar donde escasea para desarrollar oasis o ciudades donde se puede alcanzar un nivel de desarrollo superior, un nivel de desarrollo importante gracias a la agricultura en un lugar desértico. Otra cosa interesante respecto de la civilización babilónica, sumeria, mesopotámica, que es más o menos lo mismo, es el desarrollo de la vivienda, sobre todo de las clases altas. Evidentemente no todas las personas tenían este mismo tipo de vivienda, que tenían este tipo de desarrollo, ¿cierto? Una sofisticación importante en torno a las casas de patio central, que permitía sobre todo la iluminación. Eh, eh, Eran viviendas donde la cáscara, por así decirlo, era muy potente porque tenían que resguardarse del viento del desierto, que es un viento muy agresivo porque lleva arena. Por lo tanto, se iluminaba y se refrescaba a través de un patio interior. Eh, Eran este tipo de viviendas bien sofisticadas, también estamos hablando bastantes años atrás. Eh, y otra cosa interesante, más allá de la vivienda, que imagino que ustedes lo estudiarán también en los cursos de historia, es que estas ciudades llegaron a ser tan complejas que alcanzaron un nivel de estratificación. Estratificación es eh, la separación de grupos en función de alguna característica específica. En este caso, la característica principal era también, de nuevo, una sociedad estratificada, muy piramidal,
donde había una clase gobernante, una clase clerical, una clase guerrera, que vivía en cierto lugar de la ciudad, y otra clase agrícola, que vivía separada por muros incluso dentro de la ciudad, pero también incluso con separaciones geográficas, ¿cierto? La parte alta de la ciudad era destinada a las clases más altas, y la parte baja, que en este caso, en el máximo nivel de desarrollo de la ciudad-estado de Ur, también estaba protegida por un muro, pero seguramente en épocas previas a este estado de avance no tenía muro y por lo tanto eh, estaba muy afecta al tema de las crecidas de los ríos. Eh, entonces, hay separación o hay segregación urbana, a pesar de lo pequeño que podrían haber sido estas ciudades, en el sentido como de comparación con las ciudades contemporáneas, que son bastante más grandes y bastante más complejas, con bastante mayor número de habitantes, ya con un nivel de desarrollo, por pequeño que sea ya había segregación urbana, en este caso, ¿cierto? Las clases bajas al exterior, las clases medias y altas dentro del muro, y también un sector de la ciudad que es el que ustedes ven ahí, que es el que está destinado a los dioses, y solamente a la clase religiosa, la clase clerical de estos lugares, que en este caso se llamaba el Temenos, que era un lugar solamente destinado para estas actividades. O sea, el sector más alto eh, de la ciudad, el sector con más opulencia, el sector con más espacio, con menos hacinamiento, era el que estaba destinado al desarrollo de la religión, ¿cierto? Y esto es que durante los últimos 4.000 años, 3.000 años, en verdad la cosa no ha cambiado tanto en las ciudades. Esta imagen es una ciudad en Brasil, que muestra, esto lo había comentado antes Teresa, parece que era como eh, básicamente la separación por un muro de las clases más altas. Imagínense esos departamentos, cada uno con su pequeña piscina en su balcón, respecto de esto que podría ser una favela o el sector más pobre de la ciudad, separados por muros. Entonces estamos hablando de que en verdad no ha cambiado mucho cómo se estratifica, cómo se divide y cómo se segrega la ciudad. Este es un mapa de los estratos socioeconómicos. El estrato socioeconómico, el GCE, me imagino que también lo han escuchado antes, los grupos socioeconómicos predominantes en la ciudad, que por temas de mercado, no por otros temas, se dividen en ABC1, C2, C3, D y E. ABC1, ustedes saben que es el grupo más acomodado, que es alrededor de un 10% de la población. Y el grupo E el más desfavorecido, y como esto en el caso de Santiago se ve claramente dónde están unos grupos y dónde están los otros, ¿cierto? El sector oriente, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que concentran la mayor cantidad de grupos ABC1 y C2, mientras que el resto de la ciudad ya es la mayoría de grupos D, siendo el centro y algunos ejes, sobre todo aquí en San Miguel, en la Florida, en Maipú, algunos ejes de grupos intermedios como C3 de clase media, como lo llaman, y ya en la periferia los grupos más pobres y vulnerables, que son los grupos E. Este es un mapa del 2002 y este es uno del 2016. La ciudad crece, pero no termina no se cierra eh, esta característica esencial, más allá de que sí hay algunos diversificaciones, por ejemplo, acá en torno al centro de Colina, esto, que es Chicureo, ¿cierto? Que es una eh, ampliación de esta parte de ABC1 de la ciudad, de Lo Barnechea sobre todo, porque es una carretera que conecta este sector con Colina, en torno a un centro que es de clase media, incluso media baja. Se han ido colocando parcelaciones o sectores urbanos, gracias también a la desplanificación que hablábamos un poquito antes una parte importante de la historia reciente de Chile, que no hubo planificación urbana. Eso lo van a revisar en todo caso en cursos posteriores. Y también acá en algunos sectores de Buin,
de San Bernardo, donde también ha habido llegada sobre todo de condominios cerrados, de clases un poquito más altas, pero si vemos el desarrollo de 15 años, que son casi estos dos planos, la situación no ha cambiado mucho. Voy a parar un poquitito. Bien, la última civilización que vamos a revisar hoy es quizás como la más conocida, porque es la que más se profundiza en general en los contenidos de la educación media en el mundo, diría yo, no es muy distinto en países como Suecia o como España, donde la civilización egipcia, por su nivel de desarrollo, eh, y por la cantidad de monumentos, yo creo, porque deja mucho, deja mucha arqueología que estudiar y por lo tanto posibilidades de entender y conocer cómo eran estas civilizaciones ha sido muy estudiada. Además muy cercano de Europa, entonces las posibilidades de quienes estaban preocupados realmente de estudiar este tipo de cuestiones estaban en Europa y era muy fácil para ellos ir a Egipto, no tanto ir a China, por ejemplo. Entonces hay bastante más desarrollo de este tipo de cuestiones, no porque yo crea que estas civilizaciones sean como, o que nos enseñen mucho más, sino que porque había más facilidad de estudiarlo, por distintos motivos. Ustedes saben que también esto es una red compleja de ciudades, no solamente una, hay ciudades en el Alto Egipto, ciudades en el Bajo Egipto, las principales Tebas y Gizeh, sobre todo por las pirámides de Gizeh, no por el desarrollo de la ciudad. Eh, Gizeh que se va a transformar después en el Cairo. Se trata ya no de ciudades-estado, sino que de un reino unificado en torno a una sola figura política central, que es el faraón, que ustedes saben que además tenía características religiosas, era un semidios, no era cualquier persona, no era un ser humano. Y eso también da características especiales, sobre todo en la unidad religiosa y cultural que va a significar Egipto. Y cómo las representaciones de esas divinidades, en este caso las pirámides, se van repitiendo en todo este territorio. Distinto de Mesopotamia o de Sumeria que hablábamos antes, donde algunas ciudades sí alcanzaron un nivel de desarrollo importante, pero otras no tanto, y sabemos bastante menos. Aquí había eh, varias ciudades que competían en ese sentido, vamos a verlo en todo caso después. Una cuestión interesante de las ciudades principales de Egipto es que había una especie de mezcla social o diversidad en las viviendas en la ciudad. Esta estratificación que nosotros veíamos antes, esta segregación urbana, en ciudades como Sumeria, en Egipto no eran tan fuertes. Evidentemente, un agricultor no tenía la misma casa que alguien que trabajaba en otro tipo de cuestiones, o era guerrero, u otro tipo de cosas. Estas clases más bien se mezclaban en la ciudad con viviendas de distinta calidad, excepto la familia del faraón y la familia y los lugares como, o la clase religiosa, que eso sí estaban separados, pero en general el resto de los oficios y de esta pirámide que no dejaba de ser marcada, solo que en la ciudad estaban más integrados que en otro tipo de civilizaciones. Vamos a volver un poquito. Entonces, bueno, el tema de la mezcla social y la diversidad de vivienda era una cuestión importante. Desde esta clase hacia abajo, ¿cierto? La sacerdotal y el faraón vivían en otra parte de la ciudad, sobre todo en los grandes palacios, porque eran dioses, pero desde escribas, soldados, artesanos, campesinos y incluso esclavos vivían en el mismo lugar de la ciudad con distintas casas, las casas no eran todas iguales y ahí sí dependía de la certificación, pero vivían en el mismo sector de la ciudad de forma integrada. Y respecto de esto que comentaba, es que estas ciudades respondían en general a periodos de tiempo específicos. Las ciudades en Egipto se fueron moviendo de lugar
en función de la construcción de estas grandes esculturas, que no son habitables, que sabemos que son muy importantes, que han sido muy estudiadas, ¿cierto? Que son las pirámides y otros monumentos, pero en general las pirámides. Entonces las ciudades eran de alguna forma temporales. Temporales, estamos hablando de que una pirámide se podía demorar cientos y casi 1000 años en construirse, por lo tanto eran entre paréntesis temporales. Pero finalmente cuando se terminaban estos grandes monumentos, estas ciudades van a tender a desaparecer y a ir a otro lugar donde se construyen las nuevas pirámides. Entonces, entonces era muy interesante revisar esta cuestión porque lo que hablábamos anteriormente, justamente esto de la integración social, entre comillas, ¿cierto? Tenía mucho que ver con esto. Mientras se construía una pirámide, que era un tiempo acotado, largo pero acotado, y las personas que planificaban la ciudad, que planificaban entre comillas porque no alcanzaba el nivel geométrico de la cultura árabe, por ejemplo, o de las ciudades chinas, como era temporal, se podían como permitir no estratificar, ¿cierto? Si uno va a hacer un campamento donde va a haber distintos tipos de personas y todo, pero tú sabes que no va a durar tanto tiempo, que es más bien de emergencia, mientras se construye la pirámide, luego esta ciudad toma sus cosas y se va a otro lugar donde construye la nueva pirámide. Eh, Esto permitió en alguna medida que hubiese esa integración, porque si la ciudad no va a durar tanto, entonces podemos, es como casi una cuestión que va a tender a crecer en un momento también los principales años de desarrollo de las pirámides. Van a ser ciudades muy populosas y luego cuando están iniciando, cuando están terminando la construcción, son ciudades bastante más pequeñas donde hay bastante menos gente. Eh, Salvo algunas ciudades como El Cairo y Luxor, el resto de las ciudades eran casi todas temporales. El Cairo y Luxor, por el nivel de mantenimiento que tenían que tener este tipo de construcciones, lograron un poquito más de permanencia. Y ahí está entonces, bueno, otra característica importante es que son ciudades que no tienen muros, ¿cierto? No requieren mayor nivel de defensa por varias cosas. Porque no requerían tanta defensa, porque no habían tantos grupos en África que compitieran con los egipcios. Distinto de China, que tenían a distintas culturas, como las mongoles, que los asediaban permanentemente. En Egipto nadie, o en África en general, nadie competía con los egipcios, entonces no necesitaban defensa. Y también porque el Nilo es un río bastante tranquilo. Incluso en alguna parte del año el río casi no se mueve, casi no tiene movimiento hacia el mar. Eso era muy bueno también para la agricultura, ¿cierto? Ustedes saben que el desarrollo de la agricultura del Nilo era básicamente el río crecía, se mantenía como casi con muy poco movimiento y eso fertilizaba todo el valle casi sin ningún esfuerzo agrícola, y eso era muy importante. Entonces, no necesitaban muros ni para defenderse de otros grupos, ni para defenderse de la naturaleza. Entonces pudieron destinar gran parte de los recursos técnicos, la construcción, o sea, toda esta piedra que en China se gastaron en muros, en Egipto se la gastaron en tumbas para los faraones, en esculturas para los faraones y en adorar a sus dioses. Eso generó que tengamos hasta la actualidad un nivel de desarrollo en torno a este tipo de construcciones bastante importante, más que en otras civilizaciones. También es una de las características por las que se admira tanto a la cultura egipcia, ¿cierto? Por este tipo de cuestiones. Pero que también era interesante, a pesar de que eran una especie de gran imperio, la competencia entre ciudades, por cuál tenía las pirámides más grandes o cuál tenía la mejor escultura para su faraón. Eh, y eso era muy interesante. Estamos hablando, y lo conversábamos antes, se los comentaba antes, que era justamente el tema de la competencia entre ciudades, que es una cuestión también muy actual, ¿cierto? Se dice
se va a considerar que en el mundo contemporáneo la competencia entre las ciudades es algo que determina el desarrollo, ¿cierto? Tratar de ser mejor que otra ciudad, insertarse en el circuito de las ciudades globales, y todo eso va a hacer que las ciudades tiendan a crecer, pero también tiendan a olvidar que su principal tarea es dar calidad de vida a las personas que viven allí y no estar en el catálogo de las mejores ciudades del mundo para atraer a otros, sino que justamente para dar calidad de vida a los que ya viven ahí. Eh, Eso en Egipto también era como muy interesante, el desarrollo de esta competencia. Bueno, esta es la diapo final de la clase, que es un resumen de las cosas que hemos estado hablando. Y voy a detener un poquito. ¿Cierto? Entonces, respecto de del resumen de la clase, estamos hablando de 4 civilizaciones que alcanzaron un nivel de complejidad social importante, sobre todo a través de la integración de otros grupos, ¿cierto? Y aquí, bueno, se va a discutir esto en realidad como dónde nace el Estado, dónde nace el poder del Estado, pero por en general se va a mencionar que tanto las ciudades-estado de Mesopotamia, la dinastía Chang en China, los faraones de Egipto son los primeros estados en el mundo, y eso es importante. Estamos hablando entonces de que las ciudades tenían un nivel de organización y de complejidad social que requería una entidad que regulara la cuestión pública y el bien común, eh, como idea general, ¿cierto? No como idea específica. Entonces se va a hablar de que en estas primeras ciudades lo que permitía a la ciudad era justamente el nacimiento de un Estado. Sin Estado es difícil hablar de ciudad porque finalmente no hay o no debería haber una complejidad social lo suficiente para conformar un asentamiento complejo o una ciudad. Otra cuestión importante de las primeras ciudades es que se mezclan actividades agrícolas y no agrícolas, ¿cierto? La posibilidad de acumular alimentos por un lado, pero también de desarrollar otro tipo de actividades, eh, por ejemplo la escritura, por ejemplo la cuestión religiosa, la cuestión guerrera, etcétera, etcétera. Va, en cierta medida es complejidad de lo social, pero va a hablar de que eh, la ciudad requiere esta diversidad de actividades y la actividad agrícola no puede ser la única en una ciudad. La independencia económica, la complejidad económica también es una cuestión importante. Va a haber mucha competencia entre grupos, que es lo que comentábamos recién, de justamente que hoy, así como hace 4.000 años en las primeras ciudades, esta interdependencia entre las civilizaciones para comerciar cierto tipo de elementos, pero también de diferenciarse de otros, ¿cierto? De ser más importante, de tener los templos más grandes, finalmente de competir, es una cuestión también que nace con las primeras civilizaciones. No es solamente un fenómeno de los últimos 200 años con el capitalismo, como que los autores en general van a converger en que esta competencia entre grupos, entre economías, va a despertar el desarrollo de los primeros asentamientos de las primeras civilizaciones. Luego también hay el tema de la organización formal e impersonal, es una cuestión propia de las primeras civilizaciones por el nivel de complejidad, ¿cierto? Ya no estamos hablando de individuos, ni de familias, ni de clanes, estamos hablando de ciudades y de organizaciones sociales bastante más complejas. La alta, y yo voy a poner ahí entre paréntesis, considerable densidad demográfica, porque ya sabemos que la densidad actualmente ya puede ser mucho, mucho superior a lo que tenían estas primeras civilizaciones, pero ya había una densidad, disculpen, ya había una densidad suficiente para desarrollar cuestiones más complejas en términos económicos, de actividades, etc. El sexto punto es justamente que esta complejidad social y económica va a traer consigo estratificación, división de grupos o subdivisión del espacio, la generación del concepto, por ejemplo, como barrio,
o de lugares segregados de la ciudad, donde un sector es para un tipo de personas y otro sector es para otro tipo de personas, también nace con estas primeras ciudades. No es algo nuevo. Los séptimos, justamente, el nacimiento de los sistemas primigenios de planificación urbana. En la mayoría de las civilizaciones que revisamos, el diseño todavía, o el crecimiento de las ciudades todavía es orgánico, no es planificado, pero ya en algunas, y sobre todo en las áreas centrales, en las áreas religiosas, y en el caso de Arapa, en casi toda la ciudad, es un sistema de planificación más complejo y geométrico. Y por último, el tema que lo vamos a revisar mejor en la siguiente clase, donde vamos a hablar de las culturas latinoamericanas, la relación con el territorio, sobre todo con los elementos geográficos, los ríos, las mesetas, las montañas, es bastante más complejo por esta ambivalencia que tienen estos espacios. Por un lado, el agua o la agricultura o la naturaleza en general es un recurso, pero también es un riesgo del que hay que cuidarse, ¿cierto? Y eso va a determinar la localización de los primeros asentamientos en una especie de dualidad. Necesitamos el agua, pero es un riesgo para nosotros de inundación, y así con todos los elementos de la naturaleza. Eh, Eso era la última parte de la clase de hoy. Denme un segundito y empezamos con las preguntas, si es que tienen consultas sobre esto. Bien, ese era el contenido de la clase de hoy. Quiero saber si hay dudas, preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de revisar. ¿No? Bien. Voy a dejar de grabar entonces y vamos al tema del ejercicio.